Revertir la diabetes tipo 2 implica identificar las causas que te están subiendo ese nivel de glucosa y te están generando resistencia a la insulina. Para ello hay que corregir diferentes problemas metabólicos, entre ellos la inflamación crónica y mejorar la microbiota. Dentro de todo lo que uno puede hacer para revertir la diabetes tipo 2, aparte de la dieta, el ayuno intermitente, también está el incorporar test o infusiones naturales que tienen distintos beneficios, distintas ventajas, pero también desventajas que vale la pena comentar. En este video, transmisión en vivo, yo, el doctor Antonio Cota, te voy a compartir lo que he aprendido, que le ha funcionado a muchas personas para corregir ciertos problemas del metabolismo, entre ellos inflamación crónica. ¿Cuáles son los test que a lo mejor le pudieran ayudar a usted a tener un mejor resultado en este proceso de revertir la diabetes? También es parte del objetivo de esta sesión en vivo que usted conozca las limitaciones, algunas advertencias y o contraindicaciones de estas infusiones. Bueno, para ello entonces voy a compartir pantalla, ir mostrando esta información que les tengo preparada para esta sesión en vivo. Test o infusiones para la diabetes. En realidad no son test o infusiones para bajar directamente el azúcar, excepto algunos, como el té de hoja de guayaba, por ejemplo, el té de canela. Hay otros que tienen otros beneficios y que de forma indirecta te ayudan bastante en este proceso de revertir la diabetes. Primero que nada, repasemos rápidamente algunos de sus beneficios. El número uno, y lo puse hasta arriba, es cuidados renales. Hay muchas personas con nefropatía diabética o que están orinando proteínas o bien que tienen otro tipo de problemas renales, otro tipo de insuficiencias renales. Incluso me ha tocado pacientes o personas monorreno o monorrenales que tienen un solo riñón, ya sea porque así nacieron o porque se los quitaron por algún tumor o alguna otra complicación de salud. Y me llama mucho la atención cómo un denominador común es utilizar bastantes test naturales, y eso les ha ayudado a conservar función renal. Por eso lo pongo hasta arriba, porque realmente es algo que ayuda bastante, pero también hay que tener cuidado. Si ese riñón ya funciona menos del 45%, determinado por tu filtrado glomerular, es muy probable que no te convenga agregar gran cantidad de esto. Aquí estamos hablando de personas cuyo funcionamiento renal va de 45, 50%, 52%, que no deberían, ¿no? Porque son personas de 40 años, 42 años. Es un cambio que no se le puede atribuir a la edad. O sea que efectivamente hay un problema de salud que les está mermando su capacidad renal, pero que cuando empiezan a incorporar más test, ese filtrado, esa función renal comienza a subir bastante. Otro beneficio es que te ayudan a bajar tu nivel de azúcar, como el té de canela, como vamos a revisar a continuación, el té de hoja de guayaba. Algunos tés te ayudan, son auxiliares en la regulación o manejo del cortisol, que es otra causa que sube tu nivel de glucosa, no precisamente por la comida, ¿no? Ayudan bastante, por supuesto, con el tema de microbiota. Si usted está batallando con su sistema digestivo, inflamación crónica que no se resuelve, ya intentó muchas cosas y el problema nomás no, a lo mejor reside en la microbiota. Y dentro de lo que uno tiene que hacer para mejorar la flora intestinal está, por supuesto, el incorporar algunos test. Algunos de ellos también te van a ayudar a mejorar tu ciclo circadiano, pero recuerda, tienen sus limitaciones y ciertas advertencias que vamos a comentar a continuación. Entonces, primero que nada, tenemos la canela, que seguramente usted ya lo conoce o a lo mejor lo está utilizando, ¿no? Es el más conocido que ayuda para bajar tu nivel de glucosa. Ahora bien, tiene su limitación. No quiere decir que un té de canela te va a bajar tu azúcar de 300 a 80 de un día para otro. Tampoco. Baja más o menos entre 15 y 30 miligramos, y esta respuesta es variable según la persona y según la cantidad y el tipo de canela que están utilizando, ¿no?
Infusión o tés, vamos a utilizar el concepto de forma indistinta en esta presentación. Entiéndase una infusión o un té, a la forma de obtener las propiedades, aromas, incluso sabores de todos estos ingredientes que usted ve en pantalla y muchos más, con un proceso de hervir el agua y estando el agua pues muy caliente o en su punto de ebullición, agregarlo entonces a una taza con estas sustancias. Eso sería una infusión o un té. Y dejarlo 5 o 10 minutos, o a lo mejor 15. Entre más tiempo y más temperatura, más intensa va a ser esa infusión, ¿no? Algunos de ellos se preparan de forma distinta. Tienes que hervir directamente ese ingrediente. Por ejemplo, la raíz de jengibre. Si va a hacer usted una infusión de raíz de jengibre, hay que hervir directamente esa raíz, porque de esa forma no sería una infusión como tal, se le llama diferente, pero se obtienen propiedades un poco distintas, ¿no? Aquí estamos hablando de infusión, agua hervida, muy caliente y después se le añade el componente. La té de canela, la canela, la dosis, la verdad es que es muy variable y depende de muchas personas. Se dice habitualmente, para fines prácticos, que una varita es suficiente para una taza, pero a mí se me hace que es una dosis bastante alta. Yo creo que una varita de canela para 4 tazas es suficiente. O véalo de esta forma. ¿Quiere un té de canela fuerte, una dosis grande, por así llamarle? Una varita, una taza, es una dosis fuerte. Quiere una dosis leve, una dosis light, una varita en 4 tazas o un cuarto de varita por taza, ¿no? Y de esa forma usted se va administrando. La canela no le rompe el ayuno, lo puede tomar, de hecho, en ayuno, en la mañana, puede ser después de comer, puede ser en la tarde, en la noche, no hay ningún inconveniente. Algunas personas, y de verdad que han sido contadas, muy, muy pocas, me han dicho que le sube su presión arterial. La verdad que es un fenómeno muy poco frecuente. No es algo que creo tenga que detener a las personas a la hora de consumir canela. Si tu presión está bien controlado, con o sin medicamentos, la verdad es que es muy raro que esta canela te vaya a descontrolar la presión arterial. Sin embargo, también recomendaría ser precavido. Vas a utilizar y usted padece de presión arterial, a pesar de que esté bien controlado, adelante, consúmalo, pero cheque su presión, ¿no? Si en la primera semana de estar consumiendo canela no hay ningún inconveniente, pues quiere decir que no le está afectando para nada. Es muy poco probable que eso se llegue a presentar, pero aún así se lo comparto para que esté al pendiente de ese, pues, posible efecto secundario, ¿no? Ok, aparte de la canela, tenemos el té de hoja de guayaba, que ese yo no lo creía hasta hace poco que lo experimentamos, porque mucha gente me decía, el té de hoja de guayaba te baja tu nivel de glucosa. Y ahí lo que encontramos fue que eso es particularmente útil cuando ese nivel de glucosa se eleva a consecuencia del cortisol, ¿no? 4 hojas de guayaba, no la guayaba, 4 hojas de guayaba, esas las puede usted hervir directamente en el agua o bien primero hervir el agua y después agregar el agua a la taza con las hojas. Ambas formas funcionan bastante bien. En ayuno de preferencia, en la mañana de preferencia, porque eso te va a ayudar un montón a que el azúcar en la mañana no suba demasiado sin comer, que es el fenómeno que tiene mucha gente con problemas del cortisol. Si tu azúcar en 100 a las 4 de la mañana sube a 200 sin comer, a lo mejor agregando esta infusión sube a 160, 150. No te lo va a eliminar por completo, pero va a hacer que ese pico o esa subida no suba demasiado. ¿Se puede tomar en la tarde, en la noche? Sí, también se puede, pero recuerda que el té de hoja de guayaba te ayuda un poquito más en la mañana para reducir el azúcar desencadenado por la cuestión del cortisol. Todos estos que usted ve en pantalla, bueno, a lo mejor un poquito más manifiesto significativo es para el té de canela y el té de hoja de guayaba. Te pueden bajar tu glucosa según el momento en el que te encuentres.
Si usted se encuentra totalmente relajado, ha comido bien los últimos 3 días, no hay estrés, ha dormido bien, tomarse un té de esos te puede bajar el azúcar hasta 40, 50 puntos. Pero en una situación, nuevamente, en ausencia de estrés, con una buena alimentación los últimos días y haber dormido sin problema. En situación de estrés, híjole, mi alimentación no ha sido la mejor, a lo mejor estas infusiones no te van a bajar 50 puntos, te van a bajar 10, 15, tiene su limitación. Recuerda, no por ello quiere decir que no funcione, ¿no? Todo va sumando. Recuerda, si la dieta te baja 20 puntos, el ayuno 10 puntos, el té 15 puntos, los otros suplementos 15 puntos, ya van sumando, ya le estás pegando ahí un 60, 80 miligramos menos. Una persona con 180 puede bajar a 100 miligramos si va agregando más y más tratamientos o intervenciones para bajar su nivel de glucosa. Tenemos otro té bastante bueno, que es el té de diente de león, ¿no? Que es una hojita amarilla, o si no lo conoce, usted lo puede buscar en internet como tal, ¿no? Este té de diente de león es particularmente útil en dos situaciones: mejorar microbiota y mejorar la inflamación crónica. Asimismo, el té de jengibre y la cúrcuma, que aquí no lo ponemos en pantalla, pero estos tres, cúrcuma, jengibre y té de diente de león, son los más útiles para bajar la inflamación crónica. Eso sí los puede consumir diario, no hay ningún problema, que es lo que yo le aconsejaría a las personas que tienen inflamación. Un nivel alto de proteína C reactiva, alto que sería mayor a 0.3. La proteína C reactiva tiene que estar en 0, 0.1, 0.2. Si esa proteína C reactiva está en 1.3, la mayoría de los doctores te van a decir que no está elevado, que no pasa nada, que es normal. No, no es normal, tiene que estar en 0. Es una inflamación entonces de bajo grado, que es un diagnóstico que pocas veces se da. Cuando la inflamación es muy intensa, pues es obvio, hay inflamación, ¿no? Pero cuando es sutil, ahí es difícil el diagnóstico. Té de diente de león, té de jengibre, té de cúrcuma te bajan la inflamación y lo puede usar usted hasta por 3 meses sin ningún problema. Aún no llegamos a las advertencias y contraindicaciones, ¿no? De qué, en qué contextos o bajo qué situaciones no se recomienda agregar demasiado las infusiones o los test. Hay gente que tiene glucosa alta por la misma inflamación. Por eso es que estos, aunque no te bajan el azúcar de forma directa, de forma indirecta, sí pueden repercutir. Al bajar tu inflamación crónica, puede ser que usted observe un descenso en los niveles de glucosa, entre otros beneficios, ¿no? Y la microbiota, si está batallando con síntomas digestivos o para eliminar ciertas bacterias, ciertos hongos o parásitos, eso le va a ayudar bastante. De hecho, el té de jengibre y la cúrcuma principalmente, he observado muchas personas que es común con resistencia a la insulina o con azúcar alta, tienen verrugas o manchas en la piel, especialmente aquí en la zona del cuello. Al empezar a incorporar té de jengibre con té de cúrcuma, con los días, esas verrugas comienzan a disminuir, sin un tratamiento médico como tal, ¿no? Sin medicamento, únicamente esto. Esto fortalece tu sistema inmunológico. Si usted le pregunta a una persona, ¿qué vitamina me tomo para fortalecer el sistema inmune? Pues, le van a decir vitamina C, ¿no? Yo creo que usted ya se la sabe. Ok, y estoy de acuerdo, pero se me hace que la cúrcuma y el jengibre se llevan a la vitamina C, por lo que he observado. Mucha gente con artritis reumatoide, lo hemos comentado en otros videos, que usan metotrexato, prednisona, diclofenaco, ketorolaco, tramadol, medicamentos para dolor y para desinflamar. Comienzan agregando esto y baja muchísimo el dolor. Ahora bien, una persona con inflamación que incorpora esto, ¿se le va a quitar el problema? Depende. Si es el único cambio que van a hacer en su estilo de vida, entonces no. Por supuesto que no, tiene su limitación. Pero si el incorporar estos va acompañado de una buena alimentación, ejercicio, ayuno intermitente, suplementos, calidad del sueño, entonces la respuesta es sí. Estos test o infusiones van a potencializar o maximizar el resultado de las otras intervenciones.
prácticamente de los pilares de la salud, que es la alimentación, el sueño y el ejercicio. Estas infusiones van a potencializar estos o magnificar estos efectos. Ok, bien, dice que no se ve el video. Pantalla oscura. Bueno, pero, ok. Bueno, pues creo que ahí me ven a lo que me están aquí escribiendo. Ok. Otros, infusiones bastante útiles es el té de clavo, el clavo de olor, el té verde o el té de manzanilla. De hecho, el clavo de olor usted lo puede combinar con el té de canela y así aumentar más la potencia para bajar su nivel de glucosa. Si usted no conoce el clavo de olor, lo puede buscar en internet rápidamente y son como unas ramitas o unas hierbitas que parecen literalmente clavos de esos que se utiliza el martillo para clavar, literalmente. Es muy poco lo que se utiliza, 1 o 2 clavos de olor en cada taza que usted vaya a consumir y mucho va a depender, pues, de qué tan concentrado esté y si usted tolera el sabor. El clavo yo lo recomendaría para una persona que tiene el azúcar muy alta, está batallando bastante y que sí, la canela sí le ayuda, pero para darle más fuerza a eso, agréguele clavo. Eso puede ser en ayuno, durante las comidas o después de comer y le va a ayudar para bajar aún más ese nivel de glucosa, ¿no? Entonces, hasta aquí tenemos infusiones o tés, recordando que es el proceso de hervir el agua al punto de ebullición o que salgan burbujas, si así lo quiere ver usted, y luego agregar las especies, hierbas o lo que usted vaya a utilizar para preparar esa infusión. Pueden ser los sobrecitos que ya vienen preparados. Sí, si usted no puede conseguir los ingredientes naturales, adelante. Recuerde que entre más natural, mejor. Va a ser mucho más potente el efecto. Y esa agua hirviendo junto con lo que usted vaya a usar, hay que dejarlo hervir entre 5 y 10 minutos. Entre más tiempo lo deje hervir o estar ahí reposando, por así llamarle, va a ser un poco más intenso o más concentrado las propiedades de eso que usted vaya a utilizar. Comentamos el té de canela, cómo baja mucho tu nivel de glucosa, el té de hoja de guayaba, especialmente si el problema es el cortisol, tés o infusiones para bajar la inflamación crónica, jengibre, cúrcuma y diente de león por excelencia. Aquellos que te ayudan con la microbiota, diente de león, el té verde y el té de jengibre. De hecho, el té de jengibre es un laxante natural, ¿eh? Hay personas que no lo toleran. Poquito que toman o consumen jengibre y tienen que ir al baño casi de forma inmediata, de tanto que estimula su sistema digestivo. Usted, si batalla con estreñimiento, lo puede empezar a incorporar y a lo mejor este laxante natural, pues para que no tome senócidos o pastillas o algo así, a lo mejor esto le resuelve el problema. Y para aquellas personas que nunca lo han tomado, que tengan esta precaución. Puede ser que te estimule demasiado este, tu tránsito intestinal. El clavo te ayuda para bajar tu nivel de glucosa, sobre todo si lo combinas con la canela. Y luego tenemos a personas que batallan con el tema del sueño. Si usted no ha escuchado, existen un montón de remedios, suplementos, técnicas para mejorar la calidad del sueño, pero dentro de los más comunes, cotidianos y que usted no debería batallar para conseguir, porque se utilizan con demasiada frecuencia, es el té de tila, el de té de 7 azares y la valeriana. Esos, comentamos previamente, te ayudan con el ciclo circadiano y eso te ayuda a regular mejor el sueño. Eso lo puede tomar usted antes de dormir, 1 o 2 horas antes de dormir, lo puede tomar por bastante tiempo, no hay problema. Eso no genera dependencia, adicción o algo por el estilo, para nada. Y puede ser que le ayude bastante. De hecho, en algunas ocasiones se les considera a algunos de ellos, no todos, como adaptógenos. Adaptógenos, por si usted no ha escuchado, es un concepto que hace referencia a ciertos remedios naturales o hierbas que ayudan con el ciclo circadiano y ayudan a regular el cortisol, ¿no? De ahí que estos test tengan estas ventajas. Si se trata de una persona que tiene problemas de sueño, ya sea que no pueda conciliar el sueño, está dando vueltas, vueltas, vueltas,
tarda más de 20 minutos para quedarse dormido, se está despertando frecuentemente o se despierta a las 2, 3 de la mañana y ya no puede volver a dormir, a lo mejor estos test le pueden ayudar bastante. Usted, si lo ha escuchado o ha hecho la prueba, cuando una persona no duerme bien, tiende a tener niveles de glucosa más altos, menor número o cantidad de péptido C, o sea, menor función pancreática y menor masa muscular. La calidad del sueño es bien importante para estos 3 puntos, entre otros, ¿no? Mejorar tu nivel de azúcar, conservar masa muscular y conservar la reserva pancreática. Por eso es que esto le ayuda de forma indirecta, si así lo quiere ver usted, a bajar ese nivel de glucosa. Bien, aquí comentan que no se ve, pero algunos me dicen que sí se ve. Ok, bueno. Entonces, repasando, té de canela, té de hoja de guayaba, diente de león, té verde o de manzanilla, que te ayuda bastante con la microbiota, té de clavo a bajar tu nivel de glucosa si lo combinas con canela, jengibre, microbiota, inflamación y laxante natural, té de tila, 7 azares, valeriana, te ayuda a regular el sueño. Comentamos que tienen un beneficio limitado. Si estos no los acompañas de una alimentación saludable, ayuno intermitente, suplementos, la verdad es que poco te van a ayudar. Sí hay cierto beneficio, pero va a ser muy limitado. Si esto lo acompañas de intervenciones en otras áreas, este beneficio se va a ver potencializado. Es que el té de canela no me baja el azúcar de 130 y lo tomé y estoy en 122. La verdad es que es muy poquito. Bueno, depende de cada quien. Pero si lo acompañamos de otras intervenciones, puede ser que el descenso sea un poco más notorio. ¿Quiénes no recomendaría tomar infusiones a diestra y siniestra? Personas con insuficiencia renal avanzada, que sus riñones funcionen menos del 30%, puede que no sea muy conveniente agregar todo esto que le estoy compartiendo. Embarazadas, quizá no sea muy conveniente agregar todo esto porque ahí el objetivo es la salud o el bienestar del binomio, ¿no? Que la mamá y el bebé estén bien durante el embarazo y que el embarazo tenga un desenlace no complicado. Personas que toman anticoagulantes por distintas razones, ya sea por problemas cardíacos o por un problema en la sangre, ¿no? Anticoagulantes como la aspirina, acenocumarina, por ejemplo, apixaban, por ejemplo, el Eliquis. Si estás tomando este tipo de anticoagulantes, no incorpores demasiados test o infusiones. Mejor consulta con tu médico tratante si no hay ningún problema, si no hay ninguna interacción y si los puedes agregar, porque alguno de estos puede restarle eficacia a alguno de estos suplementos. ¿En qué otro contexto no sugeriría o recomendaría agregar bastante? Problemas de cirrosis o insuficiencia hepática avanzada, ¿no? Si ya es un hígado que está muy dañado y ya hay signos de que no está produciendo las cosas que debería producir, una insuficiencia hepática como tal, quizá no sea muy conveniente. El hígado y los riñones son filtros. Parte de su trabajo es permitir que las sustancias que están en la sangre se mantengan en ciertos rangos que te ayuden para la salud, pero que tampoco te intoxiquen. Si estos test o infusiones se eliminan a través del hígado y el hígado no funciona bien, nos vamos a intoxicar. Se va a estar acumulando, acumulando y acumulando. O bien, si el riñón no funciona bien, no lo va a excretar y se va a estar acumulando, acumulando, acumulando y no va a ser muy conveniente. Tal vez esas sean las únicas contraindicaciones o contextos en los cuales yo sugeriría no agregar demasiado de esto y por supuesto, si usted está bajo algún tratamiento fuerte, inmunosupresor, quimioterapia u otras cosas, o bien se prevé que va a requerir muchas cirugías en las próximas semanas o meses, quizá tampoco sea muy conveniente. Estos test ayudan en gran medida. La gran mayoría de estos no le corta el ayuno. El único
Bueno, no el único, pero dentro de los más comunes que sí le corta el ayuno, aunque le ayuda bastante, sobre todo a las mujeres con el balance hormonal. Ojo, no con síntomas de menopausia, ¿eh? Ayuda a corregir o subir tu nivel de estradiol, que son estrógenos, y subir tu nivel de progesterona, viene siendo el té de maca, MACA, té de maca. Este té de maca sí te puede cortar el ayuno. Si usted lo está practicando, le recomendaría que lo tomara después de las comidas, ya sea después del desayuno o después de la comida de la tarde. 2, 3 meses y después revalorar. Si las hormonas ya se normalizaron, habrá que disminuir o suspender este té de maca. Ojo, no para síntomas de menopausia, para subir los estrógenos y subir la progesterona en caso de mujeres y si rompe el ayuno, ¿no? Estos test se pueden incorporar cada cierto tiempo. Yo le sugiero que lo vaya alternando si usted toma muchos, ¿no? Porque hay gente que toma el té de cúrcuma, jengibre, canela, diente de león, té verde, un montón. ¿Todos al mismo tiempo? No, tampoco. Hay que tener cuidado de no caer en los excesos. Un día tómese uno, un día el otro, los va alternando. O bien, una semana este, otra semana el otro, otra semana aquel. Y mucho depende de la situación de cada quien. Si se trata de una persona que únicamente es el azúcar, té de canela con clavo diario, sin problema, y además el té de hoja de guayaba. Si se trata de una persona con problemas de mucha inflamación, pues el té de cúrcuma con jengibre casi diario, no hay ningún problema porque hay que darle duro, ahora sí que a la causa de fondo. Recuerda que tienen su limitante y lo tienes que acompañar de otras intervenciones. Bien, vamos aquí a pasar al chat y espero que esta información les ayude bastante con el tema de tés e infusiones. La mayoría no rompe el ayuno. Le puedes poner endulzantes, sí se puede, stevia orgánica o fruta del monje, entre menos mejor. También entiendo que para algunas personas es un proceso. Están acostumbradas a tomar o consumir estos con mucha azúcar, con miel inclusive y que de repente quitar los endulzantes puede ser pues problemático, entiendo. Fruta del monje o stevia orgánica, no hay ningún problema. No le agregaría yo otra cosa para no romper el ayuno si usted lo está llevando a cabo. Muy bien, aquí me comentan algunos. Bueno, buenas noches a todos y gracias por estar conectadas en esta sesión en vivo. Me conectan que tuvieron problemas para ver la pantalla, pero que ya se escucha y se ve. Ok. Dice Ana González, estos test son efectivos siempre y cuando consideremos mantener una buena alimentación. Correcto. Por sí solos tienen un poder limitado. Esteban Morales, gracias, que manda un saludo desde Los Ángeles. Betty Valverde dice, acabo de suscribirme, me declararon con prediabetes, no entiendo mucho, pero estoy viendo los videos. En el canal tenemos varios videos que le van a explicar la enfermedad, cómo es que usualmente se da un mal diagnóstico, un mal tratamiento también. Uno no lo orientan, tienes azúcar alta, es prediabetes, tómate esto y que te vaya bien. Te voy en 3 meses, te voy en 6 meses, a ver cómo sigue. Ah, no, y si tu azúcar sube, te voy a dar más pastilla. Y si no te baja, podemos llegar a la insulina, ¿no? Eso no es una orientación, eso es prácticamente amenazas. Orientación es explicar la enfermedad es tal. Se subió el azúcar en el caso tal por estos motivos y vamos a trabajar sobre la dieta, trabajar sobre aquello. La alimentación a cuidar es esto, el ayuno se hace de esta forma, los suplementos de esta forma. Intervenciones, educación como tal, enseñarle a las personas que tienen este problema de azúcar a hacer los cambios que necesitan para corregir, ¿no? Ahora sí que es un trabajo en equipo. Uno hace el análisis junto con la persona que tenemos delante, nuestra perspectiva, nuestras recomendaciones y el que ejecuta al final de cuentas, pues es la persona o el paciente mismo, ¿no? Sori Vega manda un saludo, dice gracias, doctor Antonio Cota, gracias a usted por estar aquí conectada en esta sesión. Pilar Breto Neche dice, ahora sí lo veo, ok. Mirta Iris nos manda un saludo desde Florida, yo estoy en Tijuana, Baja California. Maru del Valle desde Ixtapaluca, México, espero se encuentre bastante bien.
Le mando un fuerte abrazo. Ingobernable, así se llama aquí el usuario, dice: increíble información más importante, sobre todo para las personas que no nos gustan las pastillas. Espero que estas recomendaciones le ayuden bastante. El medicamento en realidad no es malo, ¿eh? Las medicinas como tal ayudan mucho a quitar el dolor, quitar infecciones, salvar vidas cuando la gente tiene el azúcar demasiado alta y caen al hospital con cetoacidosis o estado hiperosmolar. El medicamento es una maravilla, los sueros, la insulina, pero estamos hablando de situaciones agudas, críticas, que ponen en peligro tu vida de forma inminente. Una vez resuelto ese problema, ok, hay que ver qué lo originó, qué lo causó. Es ahí donde el medicamento pierde, ¿cómo le diré?, utilidad, ¿no? Ahí aplica otro tipo de enfoque en la medicina, pero y es el error, pues, uno abusa de los medicamentos o bien lo estamos usando demasiado en contextos en los cuales sabemos de antemano que no van a corregir la causa de fondo. Para eso hemos compartido en otros videos cuáles son los estudios que uno puede realizarse para confirmar qué tipo de diabetes tiene, cómo lo puede revertir usted, si es resistencia o no es resistencia, porque esa es la otra, ¿eh? Tendemos a ver la glucosa alta, tanto los médicos como las propias personas no relacionadas al área de la salud. Glucosa alta es sinónimo de resistencia a la insulina. Falso totalmente. La glucosa puede estar alto sin resistencia a la insulina. Lo más común es tener resistencia, sí, pero no necesariamente. Una persona con resistencia revierte con la dieta y el ayuno casi, casi segurito. Pero una persona que casi no tiene resistencia, la dieta y el ayuno le va a ayudar bastante, pero no van a ser suficientes para que logre revertir por completo. Aquí comenta Delphi Chocolatita, dice, yo tomo té, hoja de la higuera. De hecho, hace poco hablaba con una persona respecto a esto, cómo los distintos árboles frutales, como la hoja de mango, por ejemplo, la hoja de higo, que aquí me está compartiendo usted, ayudan bastante, la gran mayoría. Ahora sí que no conozco ningún tipo de té de hoja que no tenga ninguna utilidad. La gran mayoría tiene su utilidad. Aquí les compartí lo que realmente me consta y que he documentado muy bien en mí mismo y a través de las personas con diabetes que se han colocado sensores de glucosa que van aquí en el brazo y que hemos visto los cambios notorios en las gráficas, menos pico de azúcar, glucosa en ayuno mucho más disminuido. Pero aquí estaremos comentando en otras sesiones qué hay de las otras hojas, ¿no? De otras infusiones y de otros tés. Aquí, por ejemplo, comentan otro que también ayuda, correcto, el té de hoja de níspero. Aquí me comenta Rosa Margarita Colmenares. También ayuda a bajar la glucosa. Efectivamente, es que en realidad la gran mayoría, nada más que estos todavía no lo he documentado mucho, no lo he recomendado mucho y es poca experiencia que tengo, pocos datos que tengo todavía como para asegurar y compartir esta información de que realmente les va a ayudar bastante. Sandra Díaz Salas dice, interesante información, saber que tenemos varias alternativas naturales para ayudarnos con nuestra salud. En realidad hay un montón, ¿no? En la sesión de hoy únicamente nos enfocamos en estos, que yo he visto mucha mejoría y mucho impacto en la salud en general. Esther Romero, gracias, buenas tardes y buenas noches por estar aquí conectado. Le mando un fuerte abrazo y saludo. Igualmente, Eufrosina Rosales, me da mucho gusto que nos comparta aquí. Dice, los videos le han servido mucho para revertir la diabetes. Gracias por compartir aquí su testimonio. Pedro Crespo, igualmente, bendiciones para usted. Ingobernable dice que está en la ciudad, en Canadá. Le mando un saludo y un fuerte abrazo. Gracias, Sandra Díaz, nuevamente por sus comentarios. Dice vida saludable. Ok, preguntan si estos también funcionan para la diabetes tipo 1. También funcionan, pero ahí tienen mucha más limitación, ¿eh? Una persona con diabetes tipo 1, yo no espero que tomando estos test deje de tener picos de glucosa.
Yo no espero que el azúcar le baje de 200 a 150 con estos test. Tienen un poquito menos de utilidad, porque ahí el trasfondo es que no tienen insulina y que requieren esto para controlar su nivel de azúcar a través de las inyecciones, ¿no? Ya sea en diferentes combinaciones, insulina lenta o insulina rápida. Donde sí les podría ayudar bastante es si es que además batallan con inflamación, con neuropatías, a cuidar sus riñones, a mejorar la microbiota o prevenir complicaciones como tal, ahí sí les va a ayudar, pero no tanto que les ayude a bajar su nivel de glucosa. Ok, Luz María Castillo manda un saludo desde Texas, Tecnicentro, Iquitos. Aquí nos comparte, no hay nada mejor que ser keto. Pues me da mucho gusto que ese estilo de vida y ese estilo de alimentación le caiga a usted como anillo al dedo y haya obtenido resultados espectaculares, ¿no? Pero el keto realmente es una decisión personal que cada quien va a tomar. ¿Realmente quiero llevar ese estilo de vida o prefiero un estilo de vida un poco más flexible y que se adapte un poquito más a mis costumbres? Ambos estilos ayudan mucho para revertir la diabetes. La dieta keto, que es casi nada de carbohidratos, y una alimentación baja en carbohidratos. No tan baja como keto, se incluyen un poquito más, para en una alimentación baja en carbohidratos, el objetivo no es lograr la cetosis como una dieta keto, tampoco subimos demasiado la cantidad de grasas en comparación de una dieta keto, porque también creemos, bueno, esto es lo que yo practico y lo que generalmente recomiendo, ¿no? Pero nuevamente, hay gente que con keto les va espectacularmente bien, nada más hay que tener un poquito más cuidado de no caer en alguna deficiencia de micronutrientes. El incorporar un poquito más de carbohidratos ayuda tremendamente con la microbiota. Si además de eso estamos batallando con esto, quizá incorporar carbohidratos complejos puede ser bueno en comparación de una dieta keto. Abigail Arroyo pregunta, ¿puedo ponerle limón a las infusiones? Sí, sin ningún problema. Dice María Ortiz López, ¿a qué horas son más recomendables tomarlos? Ahora sí que va a depender, ¿no? El té de canela, por ejemplo, diente de león, jengibre y la mayoría puede ser en cualquier momento del día. El té de hoja de guayaba yo le sugiero en la mañana, porque es cuando el cortisol está más alto. Y el té de hoja de guayaba es ahí donde ayuda más. Y por supuesto, los tés que son relajantes y para dormir, pues de preferencia en la noche, ¿no? 1 o 2 horas antes de acostarse. Carmen Isabel, le mando un saludo, que nos manda un saludo desde Perú. Aquí comenta JCR, dice, llevo 45 días de ayuno intermitente, eliminando en su mayoría los carbohidratos, pan y azúcar. Mi glucosa se ha regularizado, tengo ahora 103 a 113 más o menos y la hemoglobina glucosilada en 5.15. Gracias por compartir su experiencia y su testimonio de que realmente sí se puede revertir la diabetes tipo 2 con una alimentación baja en carbohidratos y ayuno. Ojo, hay personas que no lo logran únicamente con esas intervenciones. Hay que hacer trabajo sobre la inflamación, sobre microbiota, corregir micronutrición, quizá el sueño, quizá la tiroides, o a lo mejor otra situación un poco menos frecuente, pero la mayoría revierte con esto que usted nos acaba de compartir. Dice aquí Cucaracha, así se llama, Cucaracha Regina, dice, linda noche para todos. Saludos desde León, Guanajuato. ¿Qué opina de tomar la propia orina para controlar la glucosa? Desaconsejo esa práctica, o al menos no he visto que sea necesario. Con lo que practicamos y recomendamos, la mayoría revierte. Y los que no, pueden recurrir a hacerse estudios para saber en dónde está el detalle, dónde está el defecto y encontrar la causa que les está subiendo su nivel de glucosa. A como yo veo el asunto, la orina es un producto de desecho. La orina se produce porque el cuerpo necesita eliminar toxinas, eliminar cosas que ya no necesita. Por lo tanto, no le veo razón de tomar la orina porque nuevamente es la forma que el cuerpo elimina los excesos.
Margarita Orozco dice, para los que no sabemos, ¿podría explicar en qué consiste el ayuno? Ok, el ayuno prácticamente es espaciar el tiempo que transcurre desde su cena o la última comida del día y la primera comida del día siguiente. Por ejemplo, si yo ceno hoy a las 10 de la noche y mañana desayuno 10 de la mañana, pues transcurren 12 horas, ¿no? 12 horas de ayuno. Si yo ceno hoy a las 7 de la noche, mañana mi desayuno o mi primer bocado es a las 9 de la mañana, ahí transcurren 14 horas. Son 14 horas de ayuno. Yo recomiendo utilizar el periodo nocturno, que es donde la mayoría está dormido, porque dormido también cuentan las horas de ayuno. Prácticamente a eso se refiere. Y número dos, a evitar colaciones. Si yo acostumbro 3 comidas al día, 3 comidas al día, sin estar picando entre comidas, snacks o colaciones. Si yo acostumbro 2 comidas al día, entonces dos. Le digo porque luego hay gente que, aparte de las 3 comidas al día, hacen una colación a media mañana y luego en la tarde pican otro poquito y después de la cena, antes de dormir, pican otro poquito. Esas colaciones le restan eficacia al periodo de ayuno que uno está eligiendo entre la cena y el desayuno, al menos 12 horas, y de ahí que algunas personas lo extiendan o lo prolongan según la situación particular de cada quien. Ofelia Abarca Calle dice, buenas noches desde Perú. Maru del Valle dice, gracias por la información y realmente le han ayudado mucho los consejos. Se sigue aplicando, me da mucho gusto y he tenido muy buenos resultados. Estoy muy agradecida con ustedes. Gracias por compartir aquí, Maru del Valle. La verdad que ha tenido un cambio espectacular usted y me da muchísimo, muchísimo gusto. Ok, dice Reme Almodóvar o Almodóvar, dice, buenas noches, dice, ya extrañaba el en vivo o el directo. Hicimos una pequeña pausa porque se nos acumuló el trabajo y ciertas intervenciones, certificaciones y demás, pero tenemos toda la intención de retomar estas sesiones. Lorena Retana dice, he aprendido mucho ya que mi esposo tiene diabetes y ha mejorado mucho en su salud. Él toma el té de guayaba y ha quitado bastante los carbohidratos. Me da mucho gusto y yo creo que eso le va a traer muy buenos resultados. Y recuerde que si se encuentran con un obstáculo y también para todos los demás, hay estudios a los cuales pueden recurrir para saber por qué el azúcar no baja. Hay sensores de glucosa en la mayoría de los países para identificar con precisión qué sube el azúcar, ajustar tus horarios y ajustar el ayuno intermitente. Vamos a ver aquí, Pilar Bretoneche dice, desde el mes de julio el azúcar me subió a más de 600. La hemoglobina glucosilada en 12.12%, tomaba metformina 3 al día, insulina 25 en la mañana y 15 en la noche y además tomo vinagre y 109. Ok, es un montón de medicamento en lo que usted está consumiendo, pero me parece que si se aboca sobre la alimentación, el ayuno intermitente principalmente va a lograr bajar mucho los números, como aquí algunas personas nos han compartido aquí en estos comentarios. Evelyn dice, yo tomo todos los días cúrcuma, jengibre, níspero, jamaica y me ha funcionado súper bien. Nos manda un saludo desde la Ciudad de México. Gracias por compartir. Realmente ayudan bastante, ¿eh? No es mentira, sí ayudan bastante, lo más natural posible, porque a veces uno compra ciertas cajitas, ciertos productos y traen aditivos, traen conservadores, traen endulzantes, que la verdad eso le resta cierta eficacia. Maribel Guerra, gracias por su comentario. Deyanira, que nos manda un saludo desde Venezuela. Anabel Hernández, Whittier, California. Sandra Díaz dice, el carbohidrato complejo ayuda a recuperar masa muscular y mejora el movimiento intestinal. Dice experiencia propia y me consta porque la señora Sandra bajó mucho los carbohidratos para revertir la diabetes, cosa que logró relativamente rápido, 3-4 meses aproximadamente, pero en este proceso perdió mucha masa muscular, ¿no? En algún momento esos carbohidratos hay que
reintroducirlos si eso sucede. Estoy teniendo problemas con mi sistema digestivo y perdí mucha masa muscular. Ya revertí la diabetes, ya quité medicamento, ya no uso insulina. Es momento entonces de reintroducir poco a poquito esos carbohidratos para estabilizar tu microbiota y recuperar masa muscular, porque de nada va a servir bajar tu nivel de azúcar, pero si quedas muy débil, con mucha pérdida de músculo, con problemas digestivos, que si bien uno conserva la movilidad, con el tiempo vamos perdiendo independencia, que se vuelve muy relevante cuando uno se convierte en un adulto mayor. Bueno, pues gracias por haberse conectado a esta sesión en vivo. Estaremos dándole continuidad a estos en vivos, quizá cada 2 semanas y posteriormente una vez a la semana, como lo hacíamos previamente. Ya nos estamos organizando, ¿no?, aquí con las distintas actividades que tenemos en el consultorio y en los programas en línea. Yo soy el doctor Antonio Cota, me da mucho gusto verlos de nuevo y que se hayan conectado a esta sesión o que usted esté viendo este video de forma diferida y por primera vez. Lo invito a suscribirse y compartir esta información. Gracias, que descansen y nos vemos la próxima sesión en vivo. Estaremos publicando ahí en la pestaña de comunidad del canal de YouTube o se pueden unir al grupo de WhatsApp de forma gratuita. La descripción está, el enlace está en la descripción de este video. Únicamente denle clic o manden un mensaje al número del consultorio y ahí les damos la información para que se unan a la comunidad. Cuídense y nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego. Bye, bye.